Hola, les habla Yuldis María Ibarra Mercado y en este caso seré la moderadora de la tarea 3, análisis de enfoque del conflicto y su impacto en la estructura social. Esta actividad está realizada por mis compañeras María Elena Beltrán Mejía, Alejandra Milena Bello, Keinis Moreno Gutiérrez. Antes que nada, quiero resaltar las normas que manejaremos en este debate. Respetar el uso de la palabra, manejar vocabularios apropiados y sobre todo respetar la opinión de nuestros compañeros, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Iniciamos con la presentación. Introducción. El conflicto ofrece un análisis detallado sobre las distintas perspectivas sociológicas del conflicto y su impacto en las estructuras sociales y en las dinámicas de poder. Explora enfoques teóricos desde el formalismo de George Simmel, pasando por el marxismo, el estructural funcionalismo, hasta las interpretaciones contemporáneas que combinan micro y macroanálisis. Además, el texto incorpora una revisión del manifiesto del patriarcado comunista, resalta el papel de la lucha de clases como motor de la historia y su crítica al capitalismo. Le doy la palabra a la compañera Keinis. Recuerda, Keinis, tienes 2 minutos para sustentar tu enfoque. Enfoque del conflicto. Primero hablaremos sobre el enfoque del conflicto de Marx. El conflicto entre clases de burguesía es el motor de la historia. La lucha de clases surge por la desigualdad económica y busca la transformación del sistema capitalista. Con Simmel, el conflicto es una forma de interacción social, no siempre es negativo, puede fortalecer la cohesión grupal, no centra su análisis en la lucha de clases como Marx. Raúl Serrano aplica el conflicto desde una mirada teatral con base marxista. El conflicto dramático refleja tensiones sociales y de clase, buscando generar conciencia en el espectador. Bueno, yo estaré apoyando lo dicho por la compañera con el siguiente aporte. Desde una mirada de Marx, el conflicto es el motor histórico por excelencia. Lo concibe como una consecuencia directa de la estructura económica de la sociedad, basada en la distribución desigual de los medios de producción, la lucha de clases entre la burguesía, clase dominante, y el proletariado, clase trabajadora. Representa una contradicción estructural inevitable que impulsa el cambio social y la transformación histórica. De la mano de George Simmel, introduce una perspectiva más relacional y simbólica. El conflicto como forma parte del proceso de socialización. Lejos de ser meramente destructivo, puede generar cohesión interna en los grupos enfrentados. Y para Raúl Serrano, desde la mirada de Coser, el autor desarrolla la idea del conflicto funcional, es decir, aquel que sirve para reajustar normas, renovar estructuras y mantener el equilibrio social. Distinguir entre conflictos realistas por recursos o metas e irrealistas, expresión de tensiones emocionales. Habiendo abordado el argumento a favor, le doy paso a la refutación a cargo de la compañera María Elena. Aunque autores como Marx, Simmel y Coser destacan el conflicto como motor de cambio, cohesión o integración social, la realidad colombiana demuestra que esto no siempre es así. En contextos marcados por la violencia, como el conflicto armado, en zonas rurales del país, los efectos del conflicto resultan bastante destructivos. A continuación, presento un ejemplo que contradice las funciones positivas que estos autores atribuyen al conflicto. En regiones como el Cauca o el Catatumbo, el conflicto entre grupos armados ha generado miedo, desplazamiento y debilitamiento del tejido social. La población civil no actúa como sujeto transformador, sino como víctima. Desde la perspectiva de Marx, esto no es una lucha de clases,
organizada para transformar a la sociedad, sino una violencia que oprime aún más a las comunidades, dejándolas sin voz ni posibilidad de cambio. Según lo que plantea Simmel, este conflicto no fortalece vínculos sociales ni genera cohesión, sino que destruye la confianza y rompe las redes comunitarias. Y en cuanto a Coser, este conflicto, en lugar de reforzar el grupo o producir integración, lo que genera es desarticulación social, abandono estatal y más exclusión. Este ejemplo evidencia que el conflicto no siempre fortalece a la sociedad ni promueve el cambio. Por el contrario, puede profundizar la desigualdad, el sufrimiento y la descomposición del tejido social, y más aún cuando el Estado no garantiza la protección de derechos fundamentales como la vida, la seguridad, la restitución de tierras y el acceso a servicios básicos. Bueno, habiendo terminado la refutación a cargo de María Elena, antes de continuar a las preguntas, quiero comentar un poco acerca del impacto en la estructura social y las dinámicas de poder. Los diferentes enfoques coinciden en que el conflicto revela y reconfigura estructuras de poder, exponen desigualdades, jerarquías y privilegios, dinamizan el cambio social, ya sea mediante revoluciones, ajustes funcionales o negociaciones y reformas institucionales. Actúa como catalizador de integración y diferenciación social a través de la reafirmación de identidades y la creación de nuevas alianzas. Desde la mirada simeliana, el conflicto revela las líneas de tensión dentro de la estructura social, desempeña un rol regulador, ya que impide la rigidez absoluta del sistema social y ofrece espacios para la renovación del orden establecido. Contribuye a la redistribución de poder al permitir que las voces marginadas expresen sus demandas. Ahora sí, démosle paso a la sesión de preguntas. Recordemos que en este punto tenemos un máximo de 6 minutos, entonces tendremos más o menos minuto y medio para responder cada una de ellas. Iniciamos con el primer autor, Raúl Serrano. ¿De qué manera el enfoque histórico estructural propuesto por los autores permite una comprensión más profunda de las causas del subdesarrollo en América Latina, en contraste con las explicaciones centradas únicamente en factores internos o coyunturales? Le doy la palabra a mi compañera Kate para que dé respuesta a esta pregunta. El enfoque histórico o estructural explica el subdesarrollo en América Latina como resultado de procesos históricos y globales como la colonización y la dependencia económica, y propone soluciones estructurales para superarlo. Bueno, con el siguiente autor, que es Karl Marx, dice lo siguiente: ¿sigue siendo vigente hoy la división entre proletariado y burguesía como estructura fundamental del sistema económico y social? La visión entre proletarios y burguesía sigue siendo relevante hoy, ya que la desigualdad económica y la concentración de poder sigue existiendo. Aunque la clase trabajadora ha evolucionado, las tensiones descritas por Marx siguen siendo útiles para entender los desafíos sociales y promover la justicia económica. Con la pregunta que está en contra de los enfoques de los autores, dice lo siguiente: ¿es realista pensar que la abolición de la propiedad privada y la desaparición de las clases sociales contribuirían a una sociedad más justa y eficiente? Alejandra, te cedo la palabra. Bueno, Karl Marx creía que la abolición de la propiedad privada y la desaparición de las clases sociales eran fundamentales para crear una sociedad más justa y eficiente. Según Marx, la propiedad privada
y la explotación de las clases capitalistas en las raíces de la injusticia y la desigualdad en la sociedad. ¿Qué podemos concluir de esto? La visión de Marx sobre la abolición de la propiedad privada y la desaparición de las clases sociales es un tema muy complejo. Mientras que algunos argumentan que esto podría llevar a una sociedad más justa y eficiente, otros creen que sería ineficiente y limitaría la libertad individual. La implementación de una sociedad sin propiedad privada y clase social requiere una transformación radical de la estructura social y económica, y es difícil predecir si sería exitosa o no sería exitosa. Pasamos al siguiente autor, George Simmel. ¿Cómo contribuyen las formas sociales descritas por Simmel al fortalecimiento del tejido social en contextos modernos? Keynes. Las formas sociales de Simmel, como la interacción en las ciudades y las redes de intercambio, fortalecen el tejido social moderno al promover la cooperación, la solidaridad y la adaptación. A pesar de la distancia física, las conexiones diversas entre un espacio para la colaboración, enriquecimiento mutuo, contribuyendo a una sociedad más dinámica y flexible. La siguiente pregunta, que es la que se encuentra en contra de los enfoques, es: ¿no resulta excesivamente abstracto el análisis de Simmel al centrarlo en las formas de socialización, dejando de lado los contenidos concretos y las condiciones materiales que también influyen en las relaciones sociales? María Elena. Si bien el análisis de Simmel aporta una visión interesante de las relaciones sociales, pienso que puede quedarse corto al no considerar las condiciones económicas o políticas que estructuran esas interacciones. Por ejemplo, en contextos como América Latina, las desigualdades económicas, la violencia estructural o la exclusión social son factores concretos que no se pueden ignorar si queremos comprender las dinámicas reales de socialización. Bueno, continuaremos con la compañera Alejandra, que se encargará de la conclusión. Bueno, la conclusión de todo este análisis, exploramos la complejidad del conflicto social desde diversas perspectivas sociológicas, abarcando desde las interpretaciones clásicas del marxismo y el funcionalismo, con su énfasis en la lucha de clases y la función del conflicto, hasta enfoques contemporáneos que buscan una comprensión interdisciplinaria y crítica, se destaca la importancia de considerar las dinámicas del poder y las estructuras sociales en el origen y desarrollo de los conflictos. Además, se examina críticamente estrategias de persuasión como la apelación, la emoción y la repetición, así como la validez de los enfoques históricos estructurales y las ideas fundamentales de Karl Marx sobre la lucha de las clases y la transformación social. En última instancia, se subraya la necesidad de un análisis profundo y contextualizado para comprender la naturaleza multifacética del conflicto social y sus implicaciones. Antes de concluir, quiero hacer una síntesis comparativa donde se destacan 4 aspectos de cada autor. Naturaleza del conflicto, función principal, rol de las instituciones
visión del cambio. Simmel ve como la naturaleza del conflicto la interacción social. Coser como la herramienta funcional en sistemas flexibles. Y Marx, motor histórico de cambio revolucionario. La función principal para Simmel es la cohesión y reestructuración grupal. Para Raúl, guiado por Coser, es la adaptabilidad y la renovación social, mientras que para Marx es la destrucción del sistema opresor. Los roles de las instituciones. Para Simmel es el marco normativo que canaliza conflictos. Para Coser, mecanismos para gestionar tensiones, mientras que Simmel lo ve como las estructuras a ser derrotadas. Y la visión del cambio. En Simmel es gradual y negociado. En Serrano, reformista. Y para Marx es revolucionario. Con esta última síntesis comparativa damos por terminado el debate de la tarea 3, análisis de los enfoques de cada autor.